Este programa está patrocinado por Supermercados Más. Buenas noches, bienvenidos un martes más a la consulta, donde nos centraremos en la alimentación de sus hijos y sobre todo una epidemia del siglo XXI como es la obesidad. Pero también nos dedicaremos un rato a la intolerancia alimentaria, a la lactosa y a otros productos que suelen afectar a la salud de muchos. Y por otro lado, en la sesión de despejo nos dedicaremos a hablar de los cuidadores y ese síndrome tan poco conocido y tan usado como el burnout. Sin más dilación, les invito a que pasen a nuestra consulta. El pediatra endocrino del Instituto Hispalense de Pediatría, Eugenio Fernández, nos aporta consejos útiles para hacer frente a la obesidad infantil y visitamos el Centro de Salud de Ronda Histórica para conocer cómo se hace un seguimiento del peso de los niños desde que nacen. También nos detenemos en el 5º Congreso Anual de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias para desterrar viejos mitos sobre alimentos que consumimos. El psicólogo Manuel Salgado abordará el papel de los cuidadores y el síndrome de Burnout, centrado en profesionales sanitarios y con el caso de Teresa Romero como telón de fondo. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Tenemos el gusto de contar esta noche con Eugenio Fernández, pediatra endocrino del Instituto Hispalense de Pediatría, que nos va a comentar, va a debatir con nosotros, va a analizar pues una epidemia del siglo XXI como es en los países desarrollados de obesidad infantil. ¿Qué está pasando y qué está fallando para que 6.000 niños sevillanos tengan que ser tratados por obesidad? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Iñaki, por la invitación. Es un honor estar aquí esta tarde con vosotros, esta noche con vosotros. Y bueno, está fallando que probablemente esos 6.000 niños sevillanos son del siglo XXI, como muy bien has dicho, y viven en una sociedad que probablemente les invita a tener unos hábitos de vida poco saludables. Si buceamos un poquito en esos datos y pudiéramos separar de esos 6.000 niños cuáles viven en un ambiente urbano y cuáles viven en un ambiente rural, probablemente encontraríamos alguna diferencia en el sentido de que los niños que viven en ciudades, en grandes poblaciones, tienen menos acceso al ejercicio físico, tienen unos hábitos menos saludables que los de la población rural. Pero tomado en conjunto, ese dato es válido y el problema es que va en aumento, y si me apuras casi que me parece que 6.000 son pocos, porque como ahora veremos, todo invita a que el problema crezca y cada vez sea más importante. Sí, porque aparte estamos hablando en este fenómeno que está dando lugar de urbanos y rural, que tenemos cada vez más gente concentrándose en las ciudades y por lo tanto esos hábitos de vida saludables que da el campo cada vez afectan a más población. Ya digo, ahora mismo cualquier niño que viva en una ciudad, desde que se levanta hasta que se acuesta, el tiempo que le dedica al ejercicio es muy poco. La mayoría de ellos exclusivamente el que hacen en el colegio, y ya ese me parece a mí que no es suficiente. Tienen que estudiar, tienen actividades extralectivas y les queda muy poco tiempo para hacer una actividad física, y además los que sí la hacen probablemente no siempre eligen la actividad física aeróbica que es recomendable para que esos buenos hábitos les redunden en un equilibrio entre la ingesta calórica y las calorías que gastan. Está hablando mucho de que hay poca actividad física, el estilo de vida actual está influyendo mucho, ¿no? Totalmente, desde el ¿Hasta primer qué punto? momento. ¿Qué detalles son los que podríamos cambiar de hace unos años para acá? Pues básicamente esto hay que mirarlo desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de la alimentación y desde el punto de vista del ejercicio. Si falla uno de los dos pilares, el edificio se va a derrumbar y vamos a acabar en fracaso. La alimentación es fundamental y en los niños de hoy en día
pues creo que las familias de hoy en día creo que abusan de alimentos hipercalóricos y además creo que no somos conscientes de que esos alimentos son hipercalóricos y que no son beneficiosos. En la consulta, generalmente, cuando vienen por obesidad, es raro la familia que dice, bueno, pues sí es verdad, pues toma esto, o toma las bebidas azucaradas, o toma... Generalmente siempre cuentan que come, no, pues come muy bien. Pues, la frase es, pues no sé cómo está gordo para lo que come, o lo bien que come. Y es porque yo creo que no sabemos valorar bien las características nutricionales de los alimentos. Falta conocimientos sobre nutrición, que no tienen que ser muy profundos, pero que sí probablemente ayudarían a las familias a tomar una buena decisión a la hora de comprar. Y programas como la consulta yo creo que son fundamentales para hacer esta promoción y esta publicidad. Pues antes de dar esos consejos, lo que vamos a hacer es esa pregunta, si los padres verdaderamente creen que alimentan bien a sus hijos y si están inculcando unos hábitos de vida saludables. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque yo sé lo que come mi hijo y come muy saludablemente, mucho. Hacemos 5 comidas diarias y ponemos hincapié mucho en cereales y verduras porque en el crecimiento ahora mismo pues, es lo más importante. Depende. Hombre, siempre yo intento, por ejemplo, que siempre sea lo más natural posible, pero no todo lo precocinado pienso que es malo. Ya hoy día está muy conseguido todo el tema de potitos, cereales, leche. No, ni para los niños ni para nadie. Yo siempre pienso que los productos precocinados siempre creo que llevarán poco aceite de oliva, mucho más otro tipo de grasas y bueno, no creo que sea lo más adecuado. Pues, doctor, hablan de que intentan que no comer productos precocinados, están hablando también de que alimentan muy bien, cereales, verduras. Aquí algo falla, ¿no? Algo falla, ya digo. Realmente es un desbalance, la obesidad es el resultado de un desbalance entre lo que comemos y lo que gastamos. Eso es igual que la cuenta del banco. Si nosotros ingresamos mucho dinero y gastamos poco, pues generalmente la cuenta va a engordar. Pues esto es lo mismo. Si nosotros ingerimos muchas calorías y gastamos pocas, pues esas calorías se van a transformar en el tejido adiposo, que es lo que va a tener como resultado la obesidad. Lo que decía este señor, los precocinados. Los precocinados generalmente usan un tipo de grasa que no se ve precisar, son las grasas trans, que son grasas que después se convierten en grasas saturadas, y si no tenemos nuestro perfil lipídico, no tiene unos niveles suficientes del colesterol bueno, del HDL, que llaman popularmente colesterol bueno, que va contrarrestando esto, pues esas grasas al final se van a depositar en las arterias y van a producir enfermedades. La obesidad, yo siempre digo que es una enfermedad que llama enfermedades. Una enfermedad que con el tiempo, si no se pone solución o si no cambiamos estos hábitos, pues al final llama a otro tipo de enfermedades en la vida adulta o adulto joven y ya estamos viendo niños con hipertensión, niños con alteración del perfil lipídico y niños obesos y niños incluso, quizás no todavía en nuestro medio, pero sí es cierto que en Estados Unidos, por ejemplo, que digamos es el lugar del mundo donde más obesidad infantil hay, la diabetes tipo 2, que es la que se asocia generalmente a la obesidad, está aumentando en su prevalencia y ahora mismo pues casi que está equiparada a la diabetes tipo 1, que es la que tradicionalmente es la que con más frecuencia hasta ahora se veía en la edad pediátrica. Al principio ha comentado exactamente los productos precocinados, no solo hay que mortificarlos, no son los únicos culpables de la obesidad. ¿Qué consejos útiles en el tema de fruta, verdura, qué se le puede decir al padre que quiera alimentar a su hijo? ¿Qué consejos? Haciendo uso, por ejemplo, a lo mejor de la pirámide de los alimentos es una herramienta muy válida. Bueno, está el mensaje muchas veces transmitido de que aquí tenemos la pirámide. Entonces la base de la pirámide son los alimentos a los que hay que darle más protagonismo. Entonces en verde, lo verde suele ser bueno, es lo que debemos de darle más cabida en la dieta de nuestro niño. Conforme vamos subiendo, pues los alimentos hay que tener más cuidado a la hora de saber cuándo y cómo hay que introducirlos en la dieta. No hay que anatemizar ningún alimento, es decir, por definición ningún alimento es nocivo, incluso la bollería industrial.
Lo que hay que ver es la frecuencia con la que se ofrecen esos alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Que los alimentos de la parte de arriba de la pirámide, generalmente, que son los menos saludables, generalmente son los más baratos y los más accesibles. Los alimentos de la parte baja, las frutas, las verduras, cada vez son más caras y además exigen el esfuerzo de que cocinarlas. El ritmo de vida que llevamos hace que los padres, las familias, tengan poco tiempo para dedicar a la cocina. Es paradójico que ahora mismo sean líder de audiencia los programas que se dedican a cocinar, o que, en fin, son reality a base de gente que cocina. Y eso tiene mucho éxito. Pero después, cuando nos toca a nosotros remangarnos, no tenemos el tiempo ni la motivación y a lo mejor no la conciencia de que eso es algo que merece la pena. Tiramos de las bolsas de congelado de 5 minutos. En 5 minutos, listo. Es más fácil de preparar, es más barato, no hay que pelearse con los niños para que se lo coman. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final es lo que se le acaba ofreciendo a los niños, en una frecuencia superior a la recomendable. Partiendo de la base que ya digo, no consiste en prohibir. Cada vez que se prohíbe algo, generalmente eso no lleva a mucho. Pero sí hay que tener conciencia de qué protagonismo tiene que tener cada tipo de alimento. Yo creo que los niños que mejor comen son los niños diabéticos, tipo 1. ¿Por qué? Pues porque nosotros, en general, los endocrinos, les enseñamos una dieta equilibrada en la que cuantificamos los principios inmediatos que contiene esa dieta, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y lo ajustamos en una técnica que se llama la alimentación por intercambio o por porción. Entonces, esa es la mejor manera de que sepamos ajustar muy bien si queremos afinar y queremos hacer una alimentación perfecta. A lo mejor no es necesario llegar a tanto, a lo mejor simplemente sabiendo que fruta y verdura hay que consumirla diariamente, en 4 o 5 raciones. Legumbres, arroz, pan, hay que tomarlo con moderación. Legumbres, por ejemplo, 2 o 3 veces por semana. Arroz, 1 o 2 veces por semana. El pan diario, pero sabiendo cuantificar la cantidad. Proteína, hay que tomar también diariamente, en un 15 o un 20%, preferiblemente preparada al horno, a la plancha, evitando los fritos, los rebozados, los empanados, aunque sean caseros. Y cuando toca por decir, el típico atracón, el típico cumpleaños Sí. o típicas fiestas que hay ciertos abusos, ¿se suple con ejercicio físico o con buena alimentación o con la conjunción de ambas? Yo creo que hay que tener la conciencia de que cuando uno va a un cumpleaños, y los niños hoy en día tienen una agenda que, bueno, ya me hubiese gustado a mí tener en su día, A todos. Cuando los niños van a un cumpleaños tenemos que enseñarles que al cumpleaños no se va a pegarse un atracón, el cumpleaños se va a divertirse, va a estar con los compañeros. Entonces, desde el momento en que se diseña qué es lo que se va a ofrecer en el cumpleaños, la madre o la empresa que se dedica a ofrecer el cumpleaños, ahí es donde deberíamos de saber que las bebidas azucaradas, pues, en fin, tienen cabida, pero en una cierta dosis, o la tarta, bueno, hay que ofrecer la porción que le toque a cada uno, pero no ofrecer chuche, no ofrecer... Hay opciones. Y si gran parte del tiempo de ese cumpleaños, de esa celebración, se dedica también, como muy bien dice, al ejercicio físico, por lo menos podríamos compensarlo. Y de manera que al final, pues aquello no haya servido para tener una mala tarde nutricionalmente hablando. Has citado un detalle de esos problemas de enfermedades que pueden surgir derivadas de la obesidad. Sí. Si no atajamos pronto, nos podemos encontrar con una generación con una más baja esperanza de vida, con problemas cardiovasculares y con problemas crónicos que puedan llenar las consultas y que puedan desesperar un poco a los propios pacientes. No es que podamos, es que nos estamos enfrentando ya a eso. Eso es una paradoja, como muy bien has dicho, es una paradoja que en el siglo XXI, en el que los avances de la medicina, de la ciencia, pues son imparables y cada día pues, nos encontramos con nuevos avances y nuevas técnicas, es posible que por culpa de la obesidad, esa mejora en la esperanza de vida esperable como consecuencia de estos avances no sea tan buena, incluso quede anulada, porque los hábitos de la sociedad, los hábitos alimenticios y de ejercicio y de vida en general, pues hagan que nuestra salud sea peor. Y nos vamos a encontrar con muchos problemas de diabetes, como decía antes, de hipertensión, de infartos precoces, infartos a edades tempranas, y esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Esto de la obesidad es un tsunami. Sabemos que ha estallado y que viene hacia acá, pero cada uno corremos para un lado y no ponemos
y no ponemos solución. ¿Por qué? Pues porque probablemente la solución no es simple. La solución no es simple, es compleja. Y además implica modificación de hábitos y eso es muy complicado, muy difícil. Y además tiene que modificar los hábitos la unidad familiar. No vale pretender que el niño, la niña, en fin, hagan un tipo de alimentación estupenda y el resto de la familia no. Los niños actúan por imitación. Los niños siempre van a hacer lo que hagan los padres. Si nosotros queremos motivar a un niño a que coma de una manera determinada, se comporte de una manera determinada, los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros. Entonces, unos padres que no consumen fruta y verdura diariamente no pueden hacer que su hijo lo haga, porque ellos son el referente. Entonces, esto hay que enfocarlo como una modificación familiar. Y así es como lo entendemos nosotros. Pues, y así es como lo hacemos. Pues en esa ayuda que ofrecen los médicos, pues nos hemos detenido un poco, hemos ido al Centro de Salud de Ronda Histórica para ver un poco cómo se hacen esas revisiones de la talla, el peso y de muchas cuestiones más de los niños recién nacidos. Y el equipo de consultas pues, se ha desplazado para allá pues, para saber todos estos pequeños detalles. La obesidad es uno de los problemas que más preocupa a la sanidad. De ahí que desde hace unos años se haya promovido un plan de salud infantil en Andalucía que viene a controlar todos los niños desde recién nacidos y desde los pediatras de los centros de salud. Es el caso de Carmen Herrera del Centro Ronda Histórica, que realiza mediciones y pruebas periódicas a los pequeños e inculca a los padres los riesgos que acarrea la obesidad. Tenemos una gráfica donde, claro, un peso aislado pues no es bastante información. Esa es la ventaja del seguimiento longitudinal que tenemos, porque un peso aislado, bueno, pues el niño está gordito, bien, pues no pasa nada, puede ser que sea porque después del verano, después de la Navidad. Sin embargo, si el peso va separándose de nuestra gráfica, pues realmente vemos que es que la tendencia está siendo terrible y algo hay en los hábitos alimenticios o en los hábitos de actividad física que va marcando ese progreso, que es fatal. Y nosotros habitualmente no ponemos a los niños a dieta, simplemente cambiamos, intentamos cambiar, y a veces lo conseguimos, cambiar poco a poco los hábitos para que el niño no ponga peso, pero sí se estanque, no ponga, y sí vaya creciendo naturalmente, y entonces se va compensando poco a poco solo con cambiar un poco los hábitos. Un niño de 6 años que se ve que está fuera de lo que es el peso, el índice de masa corporal, que también lo usamos nosotros, que es la proporción del peso para la talla, que está fuera, bueno, pues revisamos, le hacemos una encuesta individual respecto a la alimentación, respecto a la actividad física, y le enseñamos a la madre que eso va muy mal y que tiene que... Y habitualmente nos hacen caso, sobre todo a partir de determinadas edades. Aunque la obesidad es una obsesión, el objetivo es hacer una evaluación exhaustiva de los pequeños con visitas programadas que van más allá del peso y la talla y que incluye la lactancia para los más pequeños o cómo tienen las caderas. A pesar de que nosotros se nos conoce sobre todo por el peso y la talla en el programa, cada visita es una fuente de información tremenda, hasta tal punto que cuando se tiene tiempo y se hace bien, pues da mucho tiempo a la educación de los padres y por lo tanto son visitas de enfermedad que quitas, porque si a ti te da tiempo, es decir, la fiebre lo que es, el catarro lo que es y todas las cositas que tú puedes ir por cada edad haciendo, pues los padres se tranquilizan y saben que pueden estar con sus niños hasta un determinado momento, que es lo habitual, ¿no? Un catarro banal, en fin. El plan, de momento, según esta doctora, está teniendo éxito, ya que el 80% de los recién nacidos acude a estas revisiones, un porcentaje de seguimiento muy alto que a partir de los 4 años empieza a descender por decisión de los propios padres. Bueno, agradecemos a la familia Funes Macías y en especial a la pequeña Sara por prestarse a este vídeo explicativo sobre qué se hace desde muy pequeñito, desde prácticamente recién nacido, a los niños para hacer esa revisión, ya no solo de las vacunas y demás, sino del peso, de controlar su peso, se controla al mes, a los 6 meses, al año. Doctor, ¿se está haciendo todo lo posible desde la sanidad pública y de la sanidad privada para evitar esta epidemia? Porque ya podemos hablar de epidemia porque va a llegar y está llegando. Nunca se hace todo lo posible, siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que hacer. Y la prueba de que no se está haciendo todo lo posible es que en realidad no estamos consiguiendo atajar el problema. El problema crece, crece, por lo tanto, algo hay que replantearse, algo no estamos haciendo del todo bien.
Yo creo que probablemente lo que deberíamos hacer más hincapié es en el soporte de la familia desde el punto de vista psicológico o de refuerzo. Nosotros en nuestra consulta lo que pretendemos es que las familias se vean respaldadas por el endocrino, se vean respaldadas por un nutricionista, una nutricionista y también por un especialista en psicología. Estos son los tres pilares sobre los que nosotros basamos el tratamiento de la obesidad infantil. Hay un programa que se llama Niños en Movimiento, diseñado en el Hospital de la Vall d'Hebron, en Barcelona, hace ya mucho tiempo, que nosotros creemos que programas diseñados de esa manera son la mejor herramienta para tratar esto. Lo que pasa es que son programas que implican mucha motivación por parte de los profesionales, mucha motivación por parte de la familia, pero pretender que con una visita a lo mejor cada 3 meses o cada 6 meses la familia sea capaz de adquirir la adherencia a esas modificaciones de hábitos de vida es muy difícil. La familia necesita tener un apoyo constante. Y yo creo que ahí es donde fallamos, que creemos que por ir a consulta a lo mejor cada 3 meses, hacer un repaso rápido o puntear, o ver una curva, eso no es suficiente. Si va bien la cosa, estupendo. Si va bien la cosa, pues el ver que la curva, como decía compañera, el índice de masa corporal se va manteniendo, puede ser, pero si no va bien hay que dar un paso más allá, y el paso más allá es ese. Sí, de hecho la doctora Herrera nos apuntaba cuando fuimos allí, el equipo de consulta, que lo que aprovechaba ya era para darle consejos útiles a los padres. No solo se dedicaba a esa curva, sino darle consejos, ver cómo, ya no solo en alimentación, sino ver si hay alguna forma de contrarrestar el típico resfriado, el típico molestia, si le sale algún lunarito, cómo tratarlo. Creo que en eso sí que estáis trabajando los médicos. Hay otro parámetro que en consulta de detección primaria creo que a lo mejor no se mide o no se puede medir, que no es tanto el índice de masa corporal, que como ella muy bien ha dicho es la relación entre el peso y la talla, no se le puede pedir que pese lo mismo un niño más alto que más bajo. Hay otro parámetro que es quizá igual o más importante, que es el tanto por ciento de grasa corporal. Esto es fácil, hay aparatos que son muy baratitos y que nos sirven para calcular esto. Entonces, ese tanto por ciento de grasa corporal es fundamental, porque nos está diciendo que de todo lo que pesa, cuánto es grasa. Y eso tiene una relación directa con después las complicaciones metabólicas futuras. Pues antes de finalizar esta entrevista, obviamente los padres tienen preguntas que formularnos y vamos a escucharlo a ver qué quieren plantearle al doctor Fernández. ¿Qué consejo le daría a las madres, sobre todo a madres que no tienen mucha idea de lo que deben de tomar los niños, así que alguna pauta clave, fácil, para que tengan ellas una guía o una referencia para que se pueda evitar todo esto de obesidad infantil, que hoy día desgraciadamente cada vez es un número más elevado de niños? Claro, esta señora pide lo que muchas veces piden en consulta, pide una dieta y que le demos al botón del ordenador y que salga un papel por la impresora y le diga los martes tienes que comer pescado y los jueves tienes que comer lechuga. Eso es una visión parcial del problema. Es verdad que hay que buscar información, hay que buscar información válida. Internet es una fuente de información, todos lo sabemos, puede ser estupenda, pero puede ser muy mala también. Ahí podemos encontrar dietas que, más que arreglar el problema, lo que pueden hacer es empeorarlo o buscar enfermedades que no tenemos. Hay que saber filtrar muy bien la información, consultar en sitios, el pediatra de cabecera, endocrino, en fin, cualquier nutricionista, que sea capaz de facilitar una información válida. Pero esa idea de creer que el problema lo podemos arreglar solamente con un papel donde ponga lo que tenemos que comer, es una visión muy parcial del problema. Pues hay que ampliar. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros telespectadores. ¿Qué necesita mi hijo para vivir mejor y tener una salud fuerte y estar fuerte para todo? ¿Cuál es la alimentación correcta que se le puede dar? Esto es prácticamente para 4 programas, ¿no? Claro, su hijo lo que necesita es tiempo, probablemente. Es tiempo para eso, para hacer ejercicio físico, aeróbico, adecuado, tener una buena alimentación,
y poder desarrollar su vida de una manera más saludable. No sé el caso concreto de esta señora. Precisamente el tiempo que se nos está acabando, tenemos que despedir al doctor Fernández. Le agradecemos que haya estado aquí y invito a nuestros telespectadores a que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, la planteen a nuestro mail, que es laconsulta@elcorreodeandaluciatv.es. Y nada, encantado. Un placer, a vuestra disposición. Y esta es su casa. Muchas gracias. Antes de marchar a la publicidad, les invito a que vean este reportaje que hemos hecho una visita a la celebración de hace unos días del Congreso de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancia, que hablaron un poco de los mitos que hay sobre esta intolerancia a determinados alimentos. En los últimos años es cada vez más frecuente la intolerancia a algunos alimentos. Por eso la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias ha celebrado su 5º congreso anual. La consulta ha querido estar presente en la conferencia magistral que habla de histaminosis y otros temas de gran interés. El congreso comenzó con la conferencia magistral de Félix López Elorza, presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias. Habló de histaminosis, de la historia de su investigación y de su situación actual. Hay unos síntomas que los llevamos controlando desde el año 81-82 y otros que son del 2014. Esto, cada vez que se mete un especialista en una disciplina, pues lógicamente está aportando nuevos síntomas. Lo que ocurre es que los aporta desde una base de conocimiento de otros que nosotros sí sabemos que corresponden a una histaminosis. Los problemas siguen sin resolverse a nivel de la sociedad andaluza, pues hay un colectivo que no nos echa ni cuentas, como son los restauradores, la industria farmacéutica, es decir, que el enfermo con una histaminosis, la sociedad se lo pone un poco crudo. José María Mesa Rodríguez, médico especialista en medicina interna, nos arrojó un poco de luz en el tema de la intolerancia a la lactosa. ¿Cómo limita la vida diaria de quien la padece? Actualmente muchísimo, porque hay una gran cantidad de alimentos fabricados que tienen entre sus componentes lactosa, no propio ya los productos lácteos que ingerimos a diario, sino gran cantidad de productos que la industria alimentaria utiliza como aditivo la propia lactosa, ¿no? Cualquier tipo de producto que vayas a comprar a una gran superficie, casi con toda certeza tiene entre sus aditivos la lactosa. Incluso los productos farmacéuticos, de productos normales que ingerimos a diario, uno de sus excipientes habituales es la lactosa. Entonces, limitar el consumo de lactosa actualmente es complejo, complicado, difícil, y en la mayoría de las ocasiones casi a diario se comete algún error. Los lácteos, como cualquier otro elemento que contiene proteínas, puede causar algunas reacciones adversas en individuos que estén especialmente predispuestos, pero hay algunas cosas que aclarar. La leche es un alimento que está compuesto principalmente de proteínas, de grasas, de azúcares, de oligoelementos, de vitaminas, y que fundamentalmente lo que puede causar alguna reacción adversa es el azúcar de la leche, que es preferentemente la lactosa, y las proteínas. Y es necesario aclarar que no es lo mismo una intolerancia a la lactosa que una reacción alérgica a la proteína de la leche, y muchas veces esto se confunde. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.